Hasta ahí habíamos llegado. ¿Cuántos somos hasta ahora, Ezequiel? Éramos 31 hasta antes de cortar, somos 27 ahora, así que estarían Bueno, faltando 4 nomás. bueno, yo vi 29 sobre el final, así que por ahí un par se durmieron capaz. No, no, hasta el minuto último eran 31. Empezamos Bien, 29, 31 llegamos. bien. Bueno, muy bien. Seguimos. Ángulo entre vectores. El ángulo entre vectores se usa con producto escalar también, ¿no? Esto sirve de repaso también para las operaciones que pueden haber quedado en el camino. Cuando tenemos ángulo entre rectas, surge de hacer ángulo entre vectores. Entonces lo recordamos un poquito. Ángulo entre vectores se calcula como el arco coseno del producto escalar entre dos vectores sobre el producto de los módulos. Esta cuenta da un ángulo. Ese ángulo, ¿sí?, es el que puede valer 0 cuando son colineales y del mismo sentido, o 180 son colineales y en sentido contrario, extremo, caso máximo. No puede ser menor que 0, no puede ser negativo, ni puede pasarse de 180, porque el menor ángulo posible ahí sería un ángulo menor que 180 seguro. Bueno, proyección es el tema que vamos a usar más en el día de hoy para distancia. ¿Cómo sacamos la proyección de un vector B sobre la dirección de otro vector A? ¿Sí? Y había dos fórmulas, ¿no? Hay una fórmula que es, a ver, la de la proyección, la medida P. La medida de P sería A por B sobre el módulo de A. Esto es lo que vimos con ustedes. Pero yo ahora quiero justificar en dos pasos por qué la guía que vamos a ver ahora, en vez de escribir A por B sobre el módulo de A, que es la fórmula que vimos para la medida de la proyección, usa esta fórmula. Un versor por el otro vector. ¿Sí? El versor sobre el cual proyectamos por el otro vector. A ver, esto funciona así. A por B es, por propiedades del producto escalar, es módulo de A por módulo de B. A ver, acá tenemos. Perdón. Acá lo que estamos haciendo es poniendo el vector A como el vector que dijimos que podía escribirse como su módulo por su versor asociado. Como el vector A no es nulo, si no se podía proyectar, se puede cancelar, ¿sí? Y a partir de que se puede cancelar, queda ese número que se cancela, deja la expresión versor A por vector B. Esta fórmula que ustedes conocían, que en general la enseñamos de esta forma porque es más sencilla para aplicar, un producto escalar dividido un módulo, por vector. En cambio, el vector por proyección, nosotros vimos esta fórmula, A por B sobre el módulo de A al cuadrado por el vector A, pero, y también lo vimos como vector A por vector A, que era lo mismo que el módulo al cuadrado, pero esto también, si uno hace este mismo reemplazo, se puede escribir como versor A por el vector B por el versor A, porque esto era simplemente a la medida de la proyección, que es esta, la multiplicamos por el versor de la proyección y nos da el vector completo. El vector P, a diferencia de la medida P. P es una medida inclusive que tiene un signo, ¿no? Ese signo puede ser negativo, así que no es una distancia. Esa proyección P, acompañada con el versor y su signo, bueno, genera un vector proyección. Lo que va a ser importante ahora es ver para qué lo usamos en distancia. Enseguida lo vamos a mirar. La más importante. Una es para generar un vector perpendicular a dos vectores paralelos, que alguien ya lo usó, alguien ya lo mencionó, lo recordaban, y en planos se usa. Yo tengo el producto vectorial es perpendicular a un vector y al otro. O sea que es perpendicular al plano que los dos determinan. La condición de paralelismo, que se usa poco Profe, porque... Sí. hay una compañera que quiere volver, que no terminó de copiar. Bueno, muy bien. Bárbaro. Gracias por avisar. Tenemos una... Igual esta la subimos, apenas terminemos, la subimos si quieren. Igual no está mal, Ezequiel, que me Sí, que frene, la porque hagan por ahí carpeta, ¿no? en 30 segundos queda en la carpeta. La verdad, yo aplaudo que me pida eso. Obviamente, si me dice espéreme media hora, bueno, vamos a activar otra forma. Pero me parece que si tiene que terminar de copiar alguna formulita, me parece que no viene mal. El problema es si no tiene audio, no hay chance que nos avise que ya termine de copiar. Así que bueno, vamos a confiar que en unos segunditos podemos llegar a cambiar. Ahí ya dijo que ya estaba, profe. Muy bien, ahí está, tuvo la gentileza de avisar. Muy bien, listo. Producto vectorial ya dijimos que
generamos un vector perpendicular a dos vectores dados, o al plano que los dos vectores determinan, condición de paralelismo que se usa, decíamos, menos que la condición de que si un vector es paralelo a otro, entonces es múltiplo escalar, ¿sí? Es un múltiplo de ese vector, o que las componentes de uno y otro son perpendiculares, son proporcionales. Bueno, una forma válida de decir cuando dos vectores son paralelos es cuando el subproducto vectorial da vector nulo. Lo que es importante para lo que vamos a usar hoy es que el área del paralelogramo también sale con producto vectorial. El área del paralelogramo es el módulo del producto vectorial. No el producto vectorial, sino el módulo. El número que da el módulo, dos vectores que son concurrentes para determinar el paralelogramo, bueno, tienen como área ese paralelogramo el módulo del producto vectorial. Y ese es el triángulo, es esa área dividida 2. De paso, no lo vamos a usar hoy, pero de paso lo agregamos con una especie de resumen para que lo tengan. Y por último, el producto mixto, que lo que nos daba era el producto mixto entre tres vectores, que lo poníamos ahí con punto y coma, separado porque daba lo mismo de una forma o de otra, haciendo producto escalar, el producto vectorial primero con los dos primeros o con los dos últimos daba lo mismo, entonces decíamos ese producto vectorial, el producto mixto, perdón, entre los tres vectores. Ese producto mixto tenía como aplicaciones, la forma de calcular después lo recordaremos, que es el determinante. Bueno, la condición de coplanaridad, tres vectores son coplanares si su producto mixto da 0, y la que vamos a usar hoy, eso lo usamos para rectas alabeadas, por ejemplo, y lo que vamos a usar hoy es que el volumen de un paralelepípedo, ¿sí?, se calcula como el valor absoluto de ese número que nos da el producto mixto. Eso da el volumen del paralelepípedo. Y si en vez de ser un paralelepípedo es un tetraedro, bueno, ahí quedará en esta guía, es la misma cuenta, pero dividido 6. Nos dio el volumen de un paralelepípedo, nos dio 60. Bueno, el volumen del tetraedro es la figura que tiene tres aristas, cuatro caras, ¿no? Tres aristas que tienen los vectores A, B y C como aristas, y con esos tres vectores, ese tetraedro lo que genera es una figura cuyo volumen es el mismo volumen del paralelepípedo, pero dividido por 6. Así como en el triángulo es el área del paralelogramo dividido 2, el volumen del tetraedro es el volumen del paralelepípedo, pero dividido 6. Muy bien. Posiciones relativas entre rectas, esto va para ir rápido, ¿sí?, sin ninguna aclaración más. Cuando son coincidentes, cuando son no coincidentes, cuando son secantes. En R12 es muy fácil. Paralelas y coincidentes o no, los vectores sean paralelos. Los vectores directores de la recta, o los vectores normales de la recta son paralelos. Y son secantes cuando las dos rectas tienen vectores que no son paralelos, ¿sí? Si no son paralelos ya se van a cortar. En R2. Nos vamos a enfocar un poquito más en R3. Cuando son coincidentes, cuando los vectores son paralelos, y además un punto de una recta también pertenece a la otra. Cuando son paralelos y no coincidentes, paralelas y no coincidentes, cuando los vectores son paralelos, los vectores, pero un punto de una recta no pertenece a la otra. Y así como decimos pertenece si verifica la ecuación, no pertenece si no verifica la ecuación. Y cuando son secantes, cuando hay intersección, y en ese caso es dos rectas que no tienen vectores paralelos, pero que sí se cortan. Y en ese caso, cuando no son paralelos, pero se cortan, tiene que ver con la condición de coplanaridad. Dos rectas secantes son rectas que no son paralelas, pero si son coplanares, evidentemente al no ser paralelas y ser coplanares, se van a cortar. Con lo cual uno podría decir que el producto vectorial entre los vectores de la recta no sea el vector nulo, pero que el producto mixto sí sea 0, ¿sí?, para que sean coplanares y no paralelas. Ahora, la recta que aparece como alternativa es la opción de alabeadas. Y rectas alabeadas sí son rectas que no son coplanares, no están en el mismo plano, no hay un plano que las contenga. Entonces, como tiene que salirse del plano, ¿sí?, esa condición de coplanaridad era entre un vector de director de la recta, otro vector de la recta y un tercer vector importante de no olvidarse, que es el que va desde un punto de una recta hacia el otro punto de otra recta. Eso quedó en un cuadro expresado. Ese producto mixto tiene que ser distinto de 0. Ese producto mixto que sea distinto de 0 garantiza que las rectas son alabeadas, y a partir de ahí uno puede hacer los cálculos que quiera. Bueno, y entre planos, posiciones relativas entre planos, que son coincidentes, si son los vectores normales de los dos planos son el mismo o son paralelos, bueno, son coincidentes cuando además un punto de un plano pertenece al otro.
Cuando son paralelos y no coincidentes, cuando los vectores normales son paralelos, pero además un punto de un plano no pertenece al otro. Y cuando son secantes y cuando los vectores normales no son paralelos, o sea, los planos se van a cortar. ¿Sí? Si los vectores normales son paralelos, los planos son paralelos. ¿Sí? De cualquier otra forma. Ahora, si los vectores normales son no paralelos, se van a cortar los dos planos y van a ser planos que determinan una recta. Es parte de lo que tenemos que ver quizás en la clase de hoy, si no, más tarde en la próxima clase. Y entre recta y plano, la posición relativa es que la recta puede ser paralela al plano, pero no incluida, o sea, cuando el vector director de la recta sea perpendicular al vector del plano. ¿Sí? El vector director de la recta sea perpendicular al vector del plano. Y en ese caso, la recta es paralela al plano. Paralela e incluida es cuando pasa lo anterior y además un punto de la recta también pertenece al plano. ¿Sí? Eso es lo que garantiza que la recta está incluida en el plano. Además de ser paralela, está incluida. Y por último, secante. Cuando una recta es secante al plano, cuando no es paralela. Y cuando no es paralela, cuando el producto escalar, ¿sí? Cuando no es perpendicular al vector normal, con lo cual el producto escalar no tiene que dar cero. Antes tenía que dar cero para que sea paralela, ahora tiene que no dar cero. Bueno, vamos a bueno, a esta presentación, a este ejemplo de distancia, lo vamos a mirar enseguida. Son ejemplos de aplicación. Ahora vamos hasta ahora lo que hicimos es repasar un poquito la teoría previa. Vamos a ir salgo de esta, tengo que volver después a estos ejemplos para ver cómo se resuelve distancia. A ver, dejo de compartir. Yo lo había abierto. Bueno. Por algún motivo no me deja. A ver. Yo voy a tratar de compartir. Pues quiero abrir y no puedo ocupar toda la pantalla. ¿Querés que lo comparta yo y te cedo el control? Y el tema es por qué no puedo, por qué me ocupa toda la pantalla. Pues al ocuparme toda la pantalla, no puedo. Bueno, no haciendo compartir. ¿Ustedes están viendo mi pantalla en este momento? No, no se ve ahí no se está viendo. O sea, ¿qué estarían viendo? El Los ejemplos. azul, la presentación azul. Los Bueno. ejemplos de distancia. A ver. Tiene que haber una forma. Ahí si le haces clic a la derecha, no, en la anterior, en el del Power. ¿Cómo? Ahí, el Power, y si le haces clic a Ahí la está. derecha, ese. Ahí A está. ese. ¿Ahora Ahora apareció? Sí. Bueno. El problema es que me ocupaba toda la pantalla. Gracias, Sabina. Venían a mi auxilio acá. Un ayudante que tengo disponible. Gracias, Ezequiel, también. Bueno, problema métrico de distancia. Esta es la presentación que les decía que está en el campus, en AIGA general. ¿Sí? Y bueno, para verla la pueden ver de vuelta con nosotros, ¿sí? en la grabación, o la pueden llegar a ver directamente del campus. ¿Sí? Y sería buenísimo que la puedan ver. A mí me gusta mucho porque es muy, muy clarita. Ya la van a poder disfrutar. Nos van a presentar distancia entre dos puntos, distancia entre un punto y una recta, entre un punto y un plano, entre dos rectas, con dos opciones, o entre dos planos. Bueno, esas opciones las vamos a manejar a partir de ahora, y sería bueno que en algún momento vamos a hacer una especie de resumen de distancia en un caso, en otro, como para que esto que, hago una pausa antes de empezar, apunta a que ustedes, en vez de tener un resumen de un montón de fórmulas y que tengan que estar memorizando la fórmula, traten de poder hacer un entendimiento de qué hacemos cuando
calculamos distancia, cómo usamos las herramientas de vectores. Entonces, aunque en algún momento se me haga una nube y me olvide de la fórmula, entender el concepto de distancia hace que a lo mejor uno pueda o deducir o recordar de una forma más práctica, más didáctica, la fórmula de una distancia o cómo se aplica el concepto de distancia. Hago otra aclaración, que es que en esta presentación todas las flechas de vectores están ausentes, ¿sí? Será alguien que está contra las armas, si contra hay gente que no quiere que se dispare. Bueno, evidentemente, más allá de la broma, no hay ninguna flecha de vectores, lo perdonaremos porque la presentación vale la pena. Distancia entre dos puntos. Para empezar, la primera, y ya para R2 o para R3 es la misma noción. Tengo un punto P0 con sus componentes, ¿no? Sus componentes como vector OP0 o sus coordenadas, si es el punto P0, X0, Y0, Z0, ¿sí? Ahí están las tres coordenadas. Y tengo otro punto, P1, con otras coordenadas, X1, Y1, Z1, ¿sí? Y su vector posición, ¿ve que no está la flecha? Bueno, eso les puede hacer ruido como a mí durante toda la presentación. Lo perdonamos porque está muy llevadero. Bueno, OP0, vector posición del punto P0. OP1, vector posición del punto P1. Bueno, si queremos saber la distancia entre P0 y P1, me parece que lo que se hacía era hacer extremo menos origen, si eso es lo que queremos averiguar, y a partir del vector P0, P1, tomamos el módulo del vector P0, P1 y sale la medida de la distancia. El primer ejemplo que acaban de ver, que era lo que teníamos preparado, va a ser un ejemplo en el que vamos a aplicar distancia entre puntos. A nivel de ejemplos, todos van a venir después, ¿sí? Ahora queremos entender cada una de las distancias. Ahí dice que P0, P1, P0, perdón, ahí cambió el orden, pero la verdad a nivel de módulo no va a ser inconveniente en calcular el módulo del vector como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Esta fórmula no hace falta que la recuerdes, porque si uno conoce un punto, conoce otro, hace extremo menos origen, saca las tres componentes, toma módulos de esas tres componentes, y no hace falta andar memorizando una fórmula más. Esa es la idea de esta presentación. Bueno, la distancia entre P1 y P0 es lo mismo que la distancia entre P0 y P1, porque es el concepto de distancia, de la simetría de la distancia. Y bueno, a partir de ahí podemos calcular de una forma o de otra. Si el punto P0 y P1 coinciden, esa distancia es 0, ¿sí? Con conclusión obvia, elemental. Es el mismo punto, la distancia va a ser 0. Vamos a lo que es ya un trabajo más importante, que es, o más novedoso para ustedes, que es la distancia entre un punto P0 y una recta. Tenemos ahí ya el punto P0 de coordenadas X0, Y0, Z0. Les aclaro que la distancia tiene que permitirles a ustedes manejar la alternativa de que si una recta pasa por un punto, no es este el punto por donde pasa la recta, es el punto cuya distancia a la recta queremos calcular. Ahora vamos a medir, lo vamos a graficar. Tengo una recta así con su vector paralelo y un punto por donde pasa, que en vez de llamarlo A, como lo hacíamos anteriormente, lo llamamos P1. Bueno, es lo mismo. Bueno, ese vector paralelo a la recta, ¿sí? Que no es nulo y es paralelo a la recta. Y el punto P1 que pertenece a la recta nos van a permitir, haciendo algunas cuentas, sacar la distancia y enseguida viene la noción. Con lambda por U generamos todos los vectores que son múltiplos de la recta, ¿no? Del vector U. A ese vector, a ese vector multiplicado por la cantidad de escalares que querramos, le sumamos el vector OP1 y forma parte de lo que dijimos con la generación de lugares geométricos. ¿Se acuerdan que teníamos un punto y tomamos lambda con estos valores? Generamos, en este caso, por ejemplo, una recta. Bueno, esta recta con un OP1 más lambda por un vector nos genera una recta. Esta recta, quiero que la distancia de P0 a la recta, y evidentemente hay muchas distancias posibles, y nos tenemos que quedar con la menor, ¿sí? A nivel de distancia, de todas las que tenemos, entre un punto P0, entre el punto P0 y cualquier punto de la recta, queremos la menor de la distancia, ¿sí? Y la menor, ya me lo dijeron, es la perpendicular, ¿sí? Ahí tenemos una distancia, ahí tenemos otra, ¿sí? Lo va presentando, y entre todas nos quedamos con la primera, la segunda o la tercera que apareció. La segunda. Con la segunda, la que es perpendicular. Esa dirección perpendicular es la que queremos ver cómo la encontramos, cómo la fabricamos.
dentro de un ratito vamos a aprender fórmulas que podemos usar de una forma práctica y sencilla, pero la noción básica de por qué esas fórmulas son las que corresponden a distancia surge de esta noción. Si yo tengo, a ver, el punto P0 y quiero su distancia R. Esa distancia R es la distancia de P0 al punto M. Ese punto M sería lo que se llama el pie de la perpendicular. Hay una recta perpendicular de P0 a la recta, y ese punto, como si fuera una intersección de esta recta, de esta recta perpendicular con la recta dada, bueno, es el punto M, pie de la perpendicular, y creo que sabemos que la distancia de P0 a la recta va a ser el módulo del vector MP0 o P0M, ¿sí? La distancia va a ser el módulo de este vector. El tema es cómo encontramos este punto M, o cómo se fabrica esta distancia. Bueno, enseguida lo vamos a mirar. El punto M pertenece a la recta, y la adición es de M a P0, perpendicular a la recta R. Bueno, ahora sí, vamos a ver de qué forma se puede llegar a hacer esta cuenta. El punto M, nos dicen, entre signo de interrogación. ¿Cómo se encuentra o cómo se puede determinar para que nos ayude? Bueno, ahí se borró la presentación y vamos a una explicación de la más sencilla posible. Tengo un paralelogramo. Ese paralelogramo tiene una forma de calcularse. Este paralelogramo está en R3, ¿sí? Tiene una forma de calcularse el área, ¿no? ¿Cómo se calcula el área de este paralelogramo? Módulo del producto vectorial. ¿Entre quiénes? A ver, entre... El vector U y el vector formado por P sub 0 y P1. Muy bien, fíjense que son datos que tenemos. P sub 0 y P sub 1 son dos datos que tenemos. Punto al cual le queremos calcular la distancia de la recta. P sub 1, un punto de la recta. Armamos ese vector. Tenemos el vector U. Con esos dos podemos calcular el producto vectorial y el módulo del producto vectorial para saber el área de este paralelogramo. ¿Para qué queremos el área? Dirán ustedes. Bueno, ahora lo vamos a mirar. El área del paralelogramo es la longitud de la base. ¿Cuál es la longitud de la base en este caso? El vector P1U. Muy bien, en realidad U no sería el extremo, sería el vector U, la base, ¿sí? O sea que en realidad la base sería, como medida positiva, sería el módulo del vector U. La base sería el módulo del vector U, el que arranca en P sub 1 y termina en un punto que acá no está nombrado, pero el nombre del vector es vector U. Bueno, la base sería el módulo del vector U. Ya tenemos la longitud de la base. Tenemos el área del paralelogramo que sabemos calcular. Nos queda por saber la altura. ¿Y quién sería la altura, chicos, en este paralelogramo? Si me dicen H, los entiendo, pero quiero que piensen un poquito más. Esa El altura cateto H. opuesto Sí, bueno, a de ver. ese triángulo. O sea, podría usar Pitágoras si tuviese... Muy bien, está bien. Si tuviéramos algún dato más, ¿no? Si tuviéramos esta medida. Pero Sí, o fíjate el si título. tuviese un ángulo, también podría La serle el distancia. seno, el coseno. Muy bien. Se puede sacar por ángulo, se puede sacar esta medida de la distancia, por trigonometría sale, pero la intención es que sea lo más fácil posible. Por lo menos en álgebra es descansar un poquito de la trigonometría y a ver si podemos usar lo que sabemos como herramienta de producto vectorial o producto escalar. Esta medida H, ¿no es la distancia entre el punto P sub 0 y la recta? ¿No es la distancia? ¿No es lo que queremos calcular, esta medida H? Sí, Área del paralelogramo, la podemos calcular, ¿sí? Es el módulo del producto vectorial que ya me dijeron, U por el vector P1, P0. La longitud de la base era módulo de U. La altura, por un lado es H, pero por otro lado es la distancia entre P0 y R, lo que queremos buscar, la primera distancia que estamos deduciendo, ¿sí? Si un número es igual a otro por la distancia, ¿cómo se despeja la distancia? ¿Qué hacemos con esa distancia? ¿Cómo la despejamos? Quedaría dividido por la longitud de la... Muy bien, o sea que este módulo del vector U pasa dividiendo y ya tenemos la primera fórmula que hay que recordar. Ustedes dirán, es muy trabajosa, y miren, lo que hay que hacer es armar un vector que va de P sub 1 a P sub 0, o de P sub 0 a P sub 1, es lo mismo, no hay posibilidad de equivocarse, porque aunque uno lo arme mal, el producto vectorial, aunque dé un vector o el opuesto, en módulo va a dar lo mismo, ¿sí? Así que no hay posibilidad de equivocarse si uno equivoca el orden de P0 y P1. Puede tranquilamente decir, bueno, tomo el vector que va de un punto de la recta al punto cuya distancia quiero calcular. Multiplico por el vector director de la recta, que hay que saber reconocerlo, ¿no? Bueno, U
por ese vector, producto vectorial, nos da una medida, que es lo que nos simboliza el área, sobre el módulo del vector U, de lo que sería la base, y nos da la altura, que es la distancia que queremos calcular. Así se calcula. Con estos tres elementos, P sub 0, P sub 1 y U, así se calcula la distancia. En algún momento vamos a ver algún ejemplo, pero Profe, una sí, consulta. U sería el vector director de la recta, ¿no? un vector director de la recta, cualquiera, el que más te convenga. Un vector cualquiera. Mientras vos pongas cualquier vector, o sea, vos tenés el vector, por ejemplo, 1, 2, 3, y bueno, lo usás como vector vector. Ahora, si tenés el vector 10, 20, 30, si no quiero usar números tan grandes, y usás uno paralelo, mientras uses el mismo en numerador y denominador, va a andar bien. Un vector paralelo a la recta, es lo que pensás. En general, cuando tenés la ecuación de la recta, rescatás un punto por donde pasa la recta y un vector paralelo. Bueno, normalmente usás ese vector paralelo a la recta. Sí, sí. Ahí está, en el gráfico marca que es el vector paralelo a la recta. Hay que saber reconocerlo de las ecuaciones, ¿no? En eso tenemos que apoyarnos un poquito más. Bueno, ahora vamos a ver cómo es la forma más simplificada de esta ecuación. Ustedes tienen que, si el vector U fuera uno distinto, lo que mencionábamos recién, tranquilamente podría ser que la distancia sea otra, ¿sí? Con otra fórmula, ¿sí? En vez de usar U, usamos U'. ¿Se ve ahí lo que mencionábamos recién hace un ratito? Otro vector paralelo también serviría. En todos los casos, esos vectores nos determinan una distancia que se puede calcular de una forma muy sencilla. Todas las medidas darían de la misma forma. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, a ver, bueno, si el punto pertenece a la recta, evidentemente la distancia va a ser 0. Si el punto P sub 0 estuviera en la recta, la distancia es 0. ¿Qué pasa si yo quiero, a ver, bueno, después vamos a ver cómo aplicamos esta fórmula, pero yo quiero verlo de una forma más simplificada y lo van a ver en un ratito. Distancia entre un punto y un plano. Si tengo un punto cuya distancia del plano quiero calcular, la noción esencial de cómo se calcula la distancia es parecida. Tengo un punto P0, tengo un plano dado por qué ecuación, chicos. Si me dan el vector normal y un punto P, ¿cuál va a ser la ecuación, la ecuación a la cual vamos a apuntar a trabajar? ¿La ecuación vectorial paramétrica o la general? Para tener enseguida el reconocimiento del vector normal. La general. La general en la que se lee tranquilamente dentro de pocos segundos cuáles son las componentes del vector normal. Bueno, ahí tenemos el vector normal, el punto P sub 1 por donde puede pasar el plano, y tenemos el punto P sub 0 cuya distancia del plano queremos calcular. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que la distancia de P0 al plano va a ser la menor de todas las distancias posibles. ¿Sí? Ahí tenemos muchas distancias. ¿Sí? De las muchas distancias que tenemos, nos vamos a quedar con la menor, que la que es perpendicular. Bueno, esa distancia perpendicular es lo que va a salir de la medida del vector que va desde M a P sub 0. Y ese M, como habrán visto hace un ratito, ni lo calculamos. Es simplemente para la construcción de la idea de distancia, pero ese punto M no lo calculamos. Por ahí después con Ezequiel y la próxima clase vamos a hacer varias veces la idea de ver cómo encontramos ese punto M, pero para distancia no lo precisamos. Tenemos entonces que en este vector, en este punto M, cuya distancia a P sub 0 es la misma distancia de P sub 0 al plano, tenemos ahí una figura que se arma, que es otro paralelogramo. Un paralelogramo que tiene como lados, ¿sí? El vector que va de P sub 1 a M, el vector que va de P sub 1 a T, que es equivalente al que va de M a P sub 0, y ahí tenemos otro paralelogramo más, del cual la altura, esta medida, perdón, es lo que vamos a querer calcular. Bueno, a ver, en 10 minutos se corta. Bueno, el vector MP sub 0, MP sub 0 es el mismo que va de P sub 1 a T. Como vector libre es el mismo vector, P sub 1T o M P sub 0. ¿Sí? Son el mismo vector. Lo que es la proyección de P sub 1, P sub 0, P sub 1, P sub 0, sobre el vector normal. A ver si entienden. Este vector lo proyectamos sobre el vector normal, lo proyectamos sobre este vector. Y alguien podrá decir, bueno, es este vector, queda por acá, sobre el vector normal. Pero en realidad esta medida dijimos que era la misma que esta. Así que el concepto de proyección fundamental para este caso de distancia es
que la distancia del punto P sub 0 al plano es la proyección de ese vector que va de P sub 1 a P sub 0 en la dirección normal al plano. Acá se ve en esta posición, pero esta medida es exactamente la misma medida que esta. ¿Sí? Son vectores libres, son equivalentes, tienen el mismo módulo, así que son lo mismo. Bueno, esta proyección, como verán, responde a la segunda fórmula en la que les mostré hoy cómo se calculaba la medida de la proyección, que es un vector por un versor, producto escalar, por el versor. ¿Sí? Nuevamente. Yo se lo expliqué hoy para hacer la diferencia entre la fórmula que habíamos visto y la equivalencia con la que estamos mirando ahora. Esto era la medida de la proyección y este es lo que acompaña al versor para dar la dirección de este vector proyección, ¿no? Bueno, está claro que el versor n es el vector n sobre su módulo. Bueno, con esto uno lo que hace es decir que la medida de este punto MP sub 0, que es la distancia que queremos calcular, es la medida de P sub 1 hasta T, ¿sí? Es la misma medida, es la proyección de P sub 1 hacia T. ¿Y cómo se calcula? Y haciendo esta cuenta, la proyección es este producto escalar por el versor. Y acá me dicen algo, ¿no? El módulo, me dicen, del producto escalar. ¿Por qué es el módulo del producto escalar? Porque si un vector tiene módulo 5 y lo multiplicamos por su versor, está claro que a la hora de tomar el módulo de ese vector, nos va a quedar esta medida. ¿Sí? Esta medida, la que acompañaba al versor, era el módulo del versor. Todo vector se puede escribir como su módulo por su versor asociado. Bueno, nos quedamos con el módulo. El módulo de MP0 es esta cuenta. Y enseguida vamos a ver cómo, esto es para entenderla, toda distancia es la proyección de un vector en dirección perpendicular. Esta fórmula es la que nos demuestra que esa es la distancia. ¿Cómo se calcula? El versor n era n sobre su módulo. Bueno, acá lo reemplazamos, eso ya lo sabíamos. Y separando P sub 1, P sub 0 por producto escalar por el vector n, el módulo del vector n es un número, puede pasar viviendo. Entonces, esta fórmula es la que podríamos, si quisiéramos, usar para toda la distancia. Cada vez que uno quiere hacer distancia es, si tengo un vector normal a un lugar geométrico, proyectamos dos puntos de un lugar geométrico y del vector y del punto por el cual queremos calcular la distancia, lo proyectamos de forma perpendicular, o sea, sobre la dirección del vector normal, que es esa cuenta, y a partir de ahí nos queda la fórmula de distancia. Si ustedes se acuerdan, la fórmula del producto escalar que nosotros habíamos visto era, desde la proyección, era producto escalar sobre el módulo de n. Y ustedes dirán, ¿y por qué le pone barra de valor absoluto si antes no lo poníamos? Porque la proyección es una medida que puede ser positiva o negativa. En cambio, la distancia tiene que ser siempre positiva. Por eso va la barra de valor absoluto. Entonces, como resumen es que la medida de la distancia de un punto P sub 0 a un plano es este producto escalar con valor absoluto sobre su módulo. Producto escalar entre un punto del plano y el punto por el cual queremos calcular la distancia y el vector normal, ¿sí? Que se puede reconocer, y a partir de ahí sale la cuenta final de la distancia. Les aclaro que esta es la fórmula que vamos a entender, pero la que vamos a usar va a ser la que viene a continuación. Si yo tengo la ecuación general del plano, con A, B, C, que es el vector normal, ¿sí? Tenemos la ecuación general del plano con la cual estuvimos jugando antes de empezar la distancia. Bueno, de esa ecuación, yo sé que P sub 1, el punto P sub 1, pertenece al plano. Si pertenece al plano, entonces satisface la ecuación, verifica la ecuación, cumple con las condiciones. Así que este valor D, este valor D es el que se puede deducir a partir de que si este punto pertenece al plano, reemplazo X1, Y1, Z1, hago la cuenta, A, B y C son datos. X1, Y1, Z1 reemplazo en X y Z. Son 6 números que están jugando acá para hacer una cuenta. Con eso puedo llegar a hacer el descubrimiento de cuánto vale D. En realidad, lo que uno sabe acá es que si reemplazamos A, A por X1, más B por Y1, más C por Z1, más D, esta cuenta da 0. ¿Sí? Bueno, eso que nos acaban de justificar es lo que va a hacer que se haga la cuenta, se haga mucho más fácil recordar la fórmula de distancia de un punto
a un plano. Esta es la fórmula de la hoja anterior. Bueno, ese producto escalar se puede hacer, es el vector n, el ABC, o el vector que va de P1 a P0, x1 menos x0, y1 menos z0, z0, z1 menos z0. Ese producto escalar se puede hacer como estamos acostumbrados. Y a partir de ahí dijimos, en la fórmula que está recuadrada, redondeada acá arriba, que ax1 más by1 más cz1 más d es igual a 0. Entonces, si tengo acá ax1 más by1 más cz1, eso no es igual a menos d. Esta cuenta no da menos d. Si paso d restando, toda esta cuenta va a ser igual a menos d. Bueno, evidentemente, ese menos d que estamos reemplazando en la fórmula que vamos a usar es lo que forma el numerador. ¿Sí? Esta cuenta entera es el numerador. Ustedes dirán, pero no me puso la misma expresión, me sacó todos los signos. Espero que todos entiendan que a la hora de calcular un producto escalar, si nos da como resultado un número positivo, le tomamos valor absoluto, queda igual. Si llega a ser negativo, le tomamos valor absoluto y su signo y el valor absoluto va a ser lo mismo. O sea que a un número o a su opuesto le tomamos valor absoluto y no va a cambiar el resultado. Bueno, este es el numerador de la fórmula que habíamos aprendido, de esta fórmula que tenemos acá. ¿El denominador cuál era? Es muy fácil. El módulo de n, raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Sé que es un monólogo esto, pero la idea es llegar a generar la fórmula. Esta fórmula es la que vamos a mirar. Y ahora le voy a pedir a ustedes que me atiendan a ver cómo podemos hacer para recordarla sin usar tanto la memoria. La idea es que si yo tengo la ecuación del plano, ¿sí? La ecuación del plano, que me dan siempre, y tengo el punto por donde piden que calcule la distancia, fíjense que no aparece en ningún lado, aparece P1, un punto por donde pasa el plano. No lo usamos en esta ecuación. Fíjense cómo funciona esto. En la ecuación del plano, estamos reemplazando x0, y0, z0. ¿Sí? El punto cuya distancia queremos calcular. Lo estamos reemplazando en la ecuación del plano. x0, y0, z0, más d. Tomamos barra de valor absoluto, no usamos P1 y esta fórmula es el numerador. El denominador es fácil, es el módulo del vector normal. Tenemos el 1, 2, 3, tomamos un módulo y ese número va a ir acá bien. Fíjense que en este caso, si uno recuerda que en esta fórmula distancia de punto a plano, distancia de punto a recta en R2, funciona igual. Es el cociente entre la ecuación, el valor absoluto de la ecuación del plano, pero especializada en el punto, donde queremos calcular la distancia, sobre el módulo del vector normal. Bueno, cuando hagamos cuenta de ecuación del plano, vamos a tener que recordar eso más que nada. Tomamos el plano, reemplazamos las coordenadas del punto en la ecuación del plano, eso nos da 5, lo consideramos que es el número que va a ir como numerador. Da menos 5, le cambiamos el signo, porque es valor absoluto. Lo dividimos por el módulo del vector normal, y a partir de ahí surge la cuenta de cuánto da la distancia. Bueno, evidentemente los ejemplos van a ayudar a entender mucho más esta fórmula, pero la idea es ir entendiéndola. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Vimos distancia entre dos puntos, entre un punto y una recta, y ahora vino distancia entre punto y plano. Con esto ya tenemos el 80% del camino transitado. ¿Por qué motivo? Sí. Los valores de x0 y 0 y z0 serían los valores del punto 0, digamos. Acá arriba están. Yo Ok, quiero no lo vi. calcular la distancia del punto 1, 2, 3 al plano 5x más 7y más 6z más 10 igual a 0. Reemplazo estos tres numeritos en la ecuación del plano, ¿sí? X, y, z, y me queda ya el numerador. ¿Sí? Este numerador